Literatura puertorriqueña, estudio del poema bajo los efectos de la poesía, 1986, de José Luis Vega. José Luis Vega nació el 18 de junio de 1948 en Santurce, Puerto Rico. Se destaca como poeta y es considerado el poeta más importante vivo en Puerto Rico. Ha sido profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Se destacó como director del Departamento de Estudios Hispánicos y como decano de la Facultad de Humanidades en ese mismo centro docente. Fue director del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Producción literaria, poemario, Signos Vitales, 1974, Las Natas de los Párpados, 1976, La Naranja Entera, 1983, Tiempo de Bolero, 1985, Bajo los Efectos de la Poesía, 1986, Solo de Pasión, Tierra del Sueño, 1996. Letra Viva, 1974, 2000, Sin Soras, 2013. Estampa Ediciones 2014, Música de Fondo 2016, entre otras. Su poesía ha sido traducida al inglés, francés, portugués, rumano, griego y ruso. Actualmente continúa con su labor literaria. ¿Cómo se estudia un poema? A continuación les muestro algunas particularidades en el estudio de la estructura externa de un poema. Partes del poema, estructura externa. Verso. Se entiende como la parte esencial del poema ya que expresa su unidad básica. Los versos son cada uno de los renglones o las líneas que conforman el escrito. Estrofa cuando tenemos un conjunto de versos. Estos varían de acuerdo al número. Rima se conoce como la técnica para generar una armonía dentro del poema. Para ello pueden existir rima asonante, consonante o libre. Métrica. Se encarga de contar y enumerar las sílabas de cada verso. Esto nos posibilita organizar el poema y emplear las licencias poéticas. Clases de rima en un poema, estructura externa, asonante. Riman las últimas vocales de la última sílaba de la palabra. Consonante. Todas las letras que conforman la última sílaba son iguales. Libre. Verso que carece de rima y que no posee un metro fijo. Ejemplo de dos tipos de rima. La consonante. Recreamos. Es la repetición de todos los sonidos desde la última vocal acentuada en el verso. Ejemplo. Verdad, libertad. Fuente, puente. Asonante. Es la repetición de sonidos vocálicos desde la última vocal acentuada del verso. Ejemplo. Verdad, amar. Fuente, meses. Ejemplo de estrofa con rima consonante. Cuelgan racimos de adorables pomas, negras uvas en gajos tentadores, fingiendo los alegres surtidores un murmullo de besos y de bromas. Juan Ramón Molina. Ejemplo de estrofa con rima sonante. Tus ojos son lucero, tus labios de terciopelo, y un amor como el que siento es imposible esconderlo. Autor desconocido. Ejemplo de verso libre. El universo quiso besar a Dios, y al cruzarse un vuelo de ángeles, se quedó pegado en la mejilla del más lento, el de las alas en cresta de fuego. Gerardo Diego. Los versos de arte menor son los que tienen 8 o menos sílabas. Ejemplificamos los versos de arte menor con el poema Bajo los efectos de la poesía. Uno de los versos dice así: fe,
raza, sexo, edad. 7 sílabas, por tanto es de arte menor. Versos de arte mayor poseen 9 o más sílabas. Y el verso que utilizamos, bajo los efectos de la poesía, 11 sílabas, por tanto es de arte mayor. Algunas figuras retóricas presentes en el poema bajo los efectos de la poesía, hipérbole, exageración, lo podemos ver en la primera estrofa. El cuarto verso, tocar con la punta de la lengua las estrellas, eso es una exageración. También tenemos la metáfora, que es una comparación indirecta, en la tercera estrofa, en el cuarto y quinto verso, y dice de la siguiente forma: y violines viejísimos mudando el polvo de sus plumas, haciendo alusión al movimiento cuando se toca el violín. Antes de comenzar con la lectura del poema bajo los efectos de la poesía, les anticipo y les defino 3 conceptos. Estrofa: cada una de las partes compuestas del mismo número de versos ordenados de manera semejante. Y aquí vemos la estrofa. Verso: palabra o conjunto de palabras sujetas a una medida. Y cadencia: cuando hablamos de cadencia nos referimos al ritmo. Cuando vamos leyendo sentimos un ritmo particular en esa lectura. Arte mayor es cuando se dividen las sílabas y tienen 9 o más. Arte menor es cuando tienen 8 sílabas o menos. Así que en el caso de este poema predomina el arte mayor. Bajo los efectos de la poesía es posible viajar a velocidad del pensamiento, mirar el mundo entero flamear, tocar con la punta de la lengua las estrellas, soñar con la justicia universal. Bajo los efectos de la poesía, usted no es responsable de sus actos. Hablará en lengua extraña, hará cúpulas públicas, cabalgará centauros. Bajo los efectos de la poesía se ven blancas galaxias expandiéndose en el ojo de la cerradura y violines viejísimos mudando el polvo de sus plumas. No importa cuál sea su pasión, fe, raza, edad, sexo o ensoñación política, no debe avergonzarse de volar bajo los efectos de la poesía. Bajo los efectos de la poesía, estudio breve del título, estructura interna. El concepto efecto resulta de una acción que produce unas consecuencias. Bajo los efectos de medicamentos o de cualquier sustancia que afecte su desempeño habitual, lo lleva a reaccionar de manera o de forma diferente. Este goce, deleite, juego también lo produce la poesía. Así que, bajo los efectos de la poesía, usted no es responsable de sus actos. Hablará en lenguas extrañas. Bajo los efectos de la poesía, el hablante lírico o ánimo del poeta. El yo poético que expresa o se expresa dentro del poema. Es necesario diferenciarlo del poeta, ya que es un personaje creado por el autor o autora para transmitir emociones, pensamientos y experiencias a través de los versos. En fin, el hablante lírico actúa como un portavoz de sentimientos y los pensamientos más profundos. Su propósito es transmitir emociones por medio de vocablos enlazados que él, la poeta, comunica con mucha pasión. Aquí les presento algunos términos que pueden resultar desconocidos.
Flamear, echar llama, brillar como una llama aparece en la primera estrofa, tercer verso, y dice así: mirar el mundo entero, flamear, es decir, brillar. Próximo concepto, cópulas, aparece en la segunda estrofa, cuarto verso, hará cópulas públicas. Se puede definir como atadura, unión de diferentes tipos, ligamento. El próximo concepto, centauro, aparece en la segunda estrofa, en el quinto verso. Es el híbrido del hombre o mujer caballo. Aquí les muestro una imagen y ese verso dice: cabalgará centauros. Ahí estamos viendo tres posibles conceptos que pueden causar confusión y los definimos para mejorar el entendimiento en la lectura del poema. Conclusión. La poesía también tiene su ciencia. Estas disciplinas parecen lejanas, sin embargo, investigadores de la Universidad de Nueva York se dieron a la tarea de investigar por qué varios poemas, versos, vocablos pueden resultar tan atractivos para quienes los leen como para quienes los escuchan. Los expertos encontraron que cuando más un poema evocaba a imágenes sensoriales vividas, más le gustaba a las personas, por lo que el lenguaje pictórico vivo tiene la mayor influencia en el atractivo estético de la poesía. El lenguaje vivido le da a los lectores la oportunidad de ver, oír o sentir situaciones, cosas a través de su imaginación y por lo tanto experimentar una dimensión casi sensual al leerla. A continuación les comparto algunas referencias utilizadas para este tutorial sobre el poema Bajo los efectos de la poesía de José Luis Vega. Si les gustó el tutorial, dale like y comparte, y si gusta, suscríbete. Hasta pronto.